Hipertensión arterial es evidentemente una enfermedad renal, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Una de las digamos, más ilustrativas es un experimento que hicieron en ratas normotensas a las cuales les trasplantaron el riñón de ratas hipertensas y se convirtieron estas ratas normotensas en hipertensas por culpa de los riñones. Y a ratas hipertensas le trasplantaron riñones de ratas normotensas y estas ratas hipertensas normalizaron su presión arterial. De manera de que la hipertensión arterial, siendo una enfermedad multisistémica, tiene su origen en el riñón. La hipertensión arterial resulta de interacciones complejas entre factores genéticos, ambientales, que derivan en la activación o supresión de algún sistema involucrado en la regulación de la presión arterial, ¿no? Es decir, todos tienen la presión alta, ¿no? En este salón ponemos a una cantidad determinada de hipertensos, pero no todos van a tener, digamos, van a recibir el mismo tratamiento, van a tener la misma respuesta al tratamiento, van a tener las mismas complicaciones, porque al final solamente lo estamos clasificando por un signo, que es la hipertensión arterial. El paciente puede tener una serie de otras razones por las cuales desarrolla esa hipertensión arterial, ¿no? De manera de que no hay dos pacientes hipertensos iguales, ¿no? Eso es la gran variabilidad en las respuestas individuales a distintos antihipertensivos. Presión, ya saben ustedes que es una fuerza que se aplica sobre la superficie. La fuerza está dada fundamentalmente por la cantidad de sangre, ¿no? Y la superficie es el endotelio. De manera que si tenemos una cantidad de sangre en un vaso normal, con un diámetro del vaso sanguíneo normal, vamos a tener una presión arterial normal. Si tenemos una cantidad aumentada de sangre en un vaso normal, ya la presión va a empezar a subir, ¿no? Por ejemplo, el segundo caso es característico de los pacientes que se hemodializan. Los pacientes que se hemodializan o que tienen enfermedad renal crónica en estadio avanzado no manejan el líquido, ¿no? Que es precisamente una de las funciones del riñón. Y al no manejar el líquido están sobrehidratados. Y esa sobrehidratación hace de que la presión les suba. Por eso se dice que son hipertensos dependientes de volumen. Por eso que si se usan diuréticos, si todavía se pueden usar, o en la hemodiálisis se les quita más líquido, la presión va a tender a normalizarse o a ser mucho más fácil de solucionar. O tenemos el paciente que tiene un volumen de sangre normal, pero tiene un vaso sanguíneo estrecho. Característicamente el paciente con una disfunción endotelial, el paciente diabético, el paciente con una enfermedad renal crónica, que va a tener una enfermedad de endotelio que va a favorecer la hipertensión arterial. Eso es por un lado por la hipertensión arterial. ¿Qué cosa es la enfermedad renal crónica? ¿No? La enfermedad renal crónica es el principal síndrome del que se ocupa el nefrólogo, ¿no? Todo el trabajo de la especialidad está dirigido a tratar de detectar la enfermedad renal en un estadio lo más inicial posible, ¿no? Y esta progresión o este camino hacerlo lo más lento posible, ¿no? La enfermedad renal crónica, como la mayoría de enfermedades que van a tratar ustedes, o la mayoría de enfermedades crónicas, no se curan, solamente se controlan. De manera de que un control adecuado va a permitir, por ejemplo, que el paso de enfermedad renal crónica estadio 1 a 5, en vez de ser en 5 años, sea en 30 o en 40 o en 50. Y tengamos menos patologías o menos complicaciones para solucionar, ¿no? Antes, tan importante es la prevención de la enfermedad renal crónica
que la clasificación antes era desde acá. Leve, moderada, severa y terminal. Después el término terminal sonaba feo, dijeron, enfermedad renal crónica definitiva o insuficiencia renal crónica definitiva, ¿no? Entonces este es el paciente que tiene insuficiencia renal crónica leve, moderada, severa, terminal o definitiva. Se agregó el estadio 1, que es el paciente que tiene una buena función renal, pero con una amenaza latente sobre ese riñón que hace de que si es que no nos preocupamos del paciente o la enfermedad es muy severa, va a pasar al estadio 2 o el estadio 3, digamos, dentro de su progresión. Es decir, el paciente que tiene buena función renal y es diabético, el paciente que tiene buena función renal y es hipertenso, el paciente que tiene buena función renal y tiene proteinuria, ese paciente tiene enfermedad renal crónica estadio 1. Eso lo han puesto para que el paciente entienda o salga de la consulta sabiendo que ya tiene una enfermedad renal crónica sin necesariamente tener insuficiencia renal, o sea, disminución de la función renal. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo aumentado de desarrollar enfermedad renal crónica? Es decir, todos estos pacientes pueden tener enfermedad renal crónica estadio 1, no haber desarrollado todavía insuficiencia renal, pero ya tener enfermedad renal. Los viejos, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad cardiovascular previa, enfermedades autoinmunes, síndrome metabólico, uso crónico de antiinflamatorios, litiasis, historia familiar de enfermedad crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer va a significar una disminución en el número de nefronas. La disminución en el número de nefronas va a significar que haya hipertensión glomerular, porque todo el trabajo va a ser hecho por menor cantidad de nefronas, lo cual va a aumentar el trabajo y eso va a producir hipertensión glomerular. Y minorías étnicas como afroamericanos, etcétera, que tienen mayor riesgo de ser insuficiencia renal, ¿no? Esto de bajo peso al nacer es una cosa interesante, es decir, el paciente que nace con bajo peso de su riñón, de su hígado, de su pulmón, ¿no? Y el riñón con poco peso significa que tiene disminución en el número de nefronas. Normalmente tenemos 1 millón de nefronas por cada riñón. Imaginémonos que nace un paciente con un riñón único, es decir, tiene 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas que van a hacer el trabajo de los 2 millones. Y ese exceso de trabajo va a producir hipertensión glomerular. Y la hipertensión glomerular lo que va a producir es fibrosis posterior, ¿no? El problema de la hipertensión glomerular, el problema de la proteinuria, es de que es el preludio de la fibrosis. Entonces hay una reproducción en la filtración, esclerosis glomerular adquirida, hipertensión glomerular sistémica. Es decir, la hipertensión arterial puede ser causa o puede ser consecuencia de la insuficiencia renal. Por eso que ustedes ven de que la causa de enfermedad renal crónica, entendida, o sea, la hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica está hipertrofiada, ¿no? Más o menos les dicen que el 40% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5 tienen hipertensión. Pero eso no es muy cierto, porque muchos de ellos tienen hipertensión como consecuencia de la insuficiencia renal, ¿no? O sea, primero fue la insuficiencia renal y después fue la hipertensión. Y en algunos de ellos, aproximadamente el 17%, que son las estadísticas mundiales, la hipertensión arterial fue primero y después fue la insuficiencia renal. Factores relacionados con el desarrollo de enfermedad renal crónica, factores de susceptibilidad, factores de iniciación y factores de progresión. La hipertensión arterial, ahí está subrayada para que se entienda ese concepto. Predisposición genética, bajo estatus social, bajo peso al nacer, edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal crónica, reducción de la masa renal, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión
favorecer el desarrollo de la insuficiencia renal. Es decir, un paciente que tiene hipertensión arterial es un paciente que tiene enfermedad renal crónica estadio 1, es decir, tiene un riesgo incrementado de desarrollar insuficiencia renal en su progresión y debemos estar atentos ante esa posibilidad. ¿Por qué la hipertensión arterial me pudiese dañar el riñón o favorecer el desarrollo de la insuficiencia renal? Hay muchas razones, todas se reducen al final a la hipertensión glomerular. La aldosterona tiene una acción fundamental ahí. Hay fibrosis, inflamación tubular intersticial, fibrosis. Hay ¿por qué? Porque hay pérdida de porocitos, o sea, alteración en la barrera de filtración glomerular, hay reacciones de oxidación, ¿no? que van a favorecer la insuficiencia renal crónica y la hipertensión arterial. En este caso, la insuficiencia renal crónica es primero y después es la hipertensión arterial. Por eso de que ustedes cuando tienen un paciente con hipertensión arterial están en la obligación de descartar insuficiencia renal o enfermedad renal, ¿no? Y muchas veces van a encontrar un grado de deterioro de la función renal. La siguiente pregunta que se tiene que hacer es: ¿la hipertensión arterial es causa de la insuficiencia renal o es consecuencia de esta hipertensión arterial que ha ocasionado daño del órgano? La angiotensina 2, ¿no? ¿Cómo funciona habitualmente la angiotensina 2? Disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial hay estimulación de la activación, hay activación simpática, hay secreción de angiotensinógenos, de renina, que va a favorecer la aparición de angiotensina 2 y aumento de la presión arterial. Es decir, la disminución de la presión arterial normalmente va a favorecer la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando no hay hipotensión arterial, no hay deshidratación, no hay ningún estímulo normal, entre comillas, para estimular el sistema renina-angiotensina. Sin ninguno de estos estímulos normales, el sistema renina-angiotensina igual se estimula, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy con una hidratación adecuada, estoy con una presión adecuada y mi sistema renina-angiotensina está estimulado, ¿no? Eso es al final la hipertensión arterial, fundamentalmente, ¿no? Es decir, o está estimulado mi sistema renina-angiotensina o está estimulado mis catecolaminas cuando no es necesario. ¿Y por qué es eso? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? La teoría más bonita es la teoría de que nosotros todavía estamos, digamos, viviendo en una época que nuestro cuerpo sensa escasez de agua, escasez de comida, ¿no? Cuando ya no la hay, pues, ¿no? Ya no hay escasez de agua, escasez de comida. Tenemos acceso al agua ilimitado, a la comida también. Entonces, esa variación hace de que mi sistema renina-angiotensina-aldosterona esté siempre estimulado, ¿no? Y se desarrolle la hipertensión arterial. Es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona ha sido desarrollado para épocas de escasez, para épocas de crisis de comida y de agua, que en este momento no hay, ¿no? Por eso se desarrolla la hipertensión arterial. Más o menos el 45% de los pacientes mayores de 65 años tienen hipertensión arterial. Acá hay otra forma de ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que por intermedio de los receptores AT1 van a producir vasoconstricción, formación de radicales libres, proliferación celular, apoptosis, actividad neuromuscular, que lo que va a producir es fibrosis, en este caso renal. Los receptores AT2
que se tratan inclusive de estimular por algunas drogas, son las que van a hacer lo contrario, ¿no? Vasodilatación y disminución de la inflamación. Ahí está la enzima convertidora de angiotensina, que es lo que, ¿cómo se llama? Habitualmente se inhibe, ¿no? con la medicación, y la otra medicación que actúa a este nivel inhibe los antagonistas o inhibe los receptores de angiotensina 2. El problema es de que indistintamente inhibe a estos dos tipos de receptores. El aparato juxtaglomerular, la arteriola aferente, la arteriola deferente, ¿no? Es decir, la mácula densa sensa disminución de la presión en la arteriola aferente y lo que hace es producir vasoconstricción en la arteriola eferente. Es decir, si yo tengo un sistema en el que entra poca agua, para que no se acabe el agua en ese sistema, lo que hago es disminuir la salida de agua. Entonces, ¿qué cosa es la hipertensión? La hipertensión es que cuando en la arteriola aferente hay una adecuada presión, ¿no es cierto? Hay una adecuada presión de perfusión, igual se estimula el sistema renal y endotelial. O sea, no hay un estímulo adecuado para su funcionamiento. Entonces, se estimula este sistema y la presión se eleva de forma más o menos sostenible. Hay otra forma que es la estimulación de las catecolaminas en los pacientes muy ansiosos, muy aprehensivos, que igual ante situaciones donde no hay estrés, todo está tranquilo, todo está relajado, pero yo estoy con mis catecolaminas elevadas. Y eso, entre otras cosas, me produce hipertensión. Esa es otra de las cosas que también se dan en el riñón, ¿no? Por las cuales hay hipertensión arterial. Entonces, por eso, por ejemplo, es que los beta bloqueadores tienen cierto efecto sobre la hipertensión arterial, sobre todo en esos pacientes muy ansiosos, porque le bajan las revoluciones, le bajan esa respuesta adaptativa inadecuada y la presión baja. Es decir, la arteriola aferente, ¿no? Cuando esto es lo normal, ¿no es cierto? Entra una buena cantidad de sangre y sale más o menos una cantidad de sangre normal. Acá hay una disminución de la entrada de sangre un aumento de la presión a nivel de la arteria aferente y la deferente se dilata, ¿no? Y es igual acá. O sea, acá lo que se está viendo es la mala respuesta ante una situación de estrés que nos está sucediendo. Factores probablemente relacionados con la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica. Ahora vamos al otro lado. Es decir, vamos al paciente que ha desarrollado enfermedad renal crónica y como parte de la enfermedad renal crónica ha desarrollado un conjunto de síntomas y signos, uno de los cuales es la hipertensión. Primero la hipertensión, después la enfermedad renal crónica. Ahora vamos primero la enfermedad renal crónica, ahora la hipertensión. ¿Cuáles son los factores que desarrollan esa hipertensión en los pacientes con enfermedad renal crónica? Hipertensión arterial persistente, expansión del volumen extracelular, pacientes sobredotados, estimulación del sistema renina angiotensina-aldosterona, aumento de la actividad simpática, ¿no? Factores endógenos, prostaglandinas, ¿no? Alteraciones de factores derivados del endotelio. Normalmente en el riñón hay un equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción, ¿no? Entre la prostaciclina y el óxido nítrico o la bradiquinina, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ese equilibrio se pierde cuando usamos antiinflamatorios. Usamos antiinflamatorios y lo que empieza no esteroideos, y lo que empieza a predominar es la vasoconstricción, ¿no? Por eso, al menos en un inicio, es la razón por la cual los antiinflamatorios producen nefrotoxicidad, ¿no?
iguales en la insuficiencia renal. Empieza a haber un estado de vasoconstricción permanente. Aumento del peso corporal, administración de eritropoyetina que produce hipertensión arterial, aumento del calcio intracelular. Lo que hay en la insuficiencia renal crónica es un hiperparatiroidismo reactivo a esa insuficiencia renal. ¿Cómo así? Yo consumo fósforo. Ese fósforo es eliminado, el exceso de fósforo es eliminado por el riñón. Cuando yo empiezo a tener insuficiencia renal crónica, ese fósforo ya no lo puedo eliminar por el riñón, entonces para estimular o para aumentar esa eliminación, comienzo a aumentar mi secreción de hormona paratiroidea. Ustedes saben muy bien de que la hormona paratiroidea aumenta en situaciones de hiperfosfatemia. Y su ayudante que es la vitamina D 2 veces hidroxilada o calcitriol. Entonces empiezan a aumentar y con eso más o menos regulan. Pero ¿qué pasa? Después el calcitriol, una de las hidroxilaciones que se lleva a cabo en el riñón, empieza a fallar. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia renal. Entonces todo el trabajo lo carga la paratormona, porque ya no le ayuda el calcitriol, porque ya no se fabrica, porque no se hidroxila en el riñón, porque el riñón está malogrado. Entonces, esto produce un hiperparatiroidismo, ¿no es cierto?, que favorece la aparición de hipertensión arterial. Calcificación del árbol arterial por la misma razón. Al haber hiperparatiroidismo va a haber tratar de normalizarse el fósforo, tratar de bajarlo y consecuentemente va a subir el calcio. Este calcio, junto con procesos inflamatorios, el paciente con enfermedad crónica, con hipertensión arterial, con diabetes, es un paciente inflamado crónico, por decirlo de alguna manera. Todo eso va a favorecer calcificaciones que, como ustedes han visto en la génesis de la hipertensión, van a favorecer la aparición de la misma. Drogas, como los inhibidores de la calcineurina, que son las ciclosporina, tacrolimus, esteroides, arteriopatía renal. La hipertensión arterial está relacionada con mayor incidencia de la enfermedad renal crónica, mayor velocidad de la progresión de la enfermedad renal crónica y mayor incidencia de eventos cardiovasculares en esta población. Es decir, el tratamiento de la enfermedad renal crónica tiene como una piedra fundamental el tratamiento de la hipertensión, así como tiene como piedra fundamental el tratamiento de la diabetes. Por eso que el paciente, por ejemplo, con nefropatía diabética, viene a la consulta y le dice al nefrólogo: pero doctor, usted no me está dando nada para el riñón. Yo no recibo nada para el riñón. No, señor, lo que tiene usted que es controlarse su diabetes, controlarse su hipertensión si es hipertenso, y eso va a ayudar a de que la enfermedad renal crónica por diabetes mellitus progrese en forma mucho más lenta, ¿no? Pero no va a haber lógicamente una medicina, una droga que me disminuya el daño renal por diabetes mellitus. Por eso que tiene que controlar la presión arterial en pacientes con insuficiencia renal. Lógicamente, la hipertensión arterial favorece la progresión de la enfermedad renal crónica a través del incremento de la presión intraglomerular e inducción de proteinuria. El aumento de presión intraglomerular es un concepto que tienen que entenderlo, ¿no? Es decir, lo que hay entre la arteriola aferente y eferente, todo ese penacho de vasos, que es el glomérulo, la presión dentro de ese sitio aumenta. Ya saben que presión es fuerza sobre superficie. Entonces aumenta esa presión. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Porque la arteriola eferente está cerrada sin, digamos, alguna razón para que esté, entonces la presión empieza a aumentar. Y al aumentar la presión, lógicamente la filtración va a aumentar también. Y lógicamente va a aumentar la filtración de las proteínas. Y la filtración de las proteínas va a provocar más inflamación, y la inflamación va a provocar más hipertensión glomerular. Entonces todo se va a hacer digamos, un círculo vicioso.
Es decir, en un paciente con enfermedad renal crónica, diabético por ejemplo, controlamos la diabetes, controlamos la hipertensión y de alguna manera controlamos la proteinuria, estamos haciendo bastante por el paciente. La proteinuria es un signo de inflamación, ¿no? Los guachafos dicen, la proteinuria es el llanto del endotelio. Efectivamente, es el llanto del endotelio, ¿no? Quiere decir que todo el glomérulo está inflamado y por eso hay proteinuria. Entonces, la reducción de la presión arterial enlentece la progresión del enfermedad renal crónica. El objetivo de control de la presión arterial debe ser individualizado en función del riesgo de eventos adversos derivados del descenso de la presión arterial en pacientes con patología vascular. Moraleja, ¿qué presión debo tener, doctor? La mínima tolerada. Si toleras 80-50, perfecto. Con 80-50 estás caminando por la calle. Si toleras 13-8, 14, estás caminando con 14-8, 13-8. Con 15-9, 16-9 es lo que tolero. Porque si me baja a 14-8, a 12-8, me caigo el piso. Me caigo. Tengo claudicación, ¿no? Tengo mareos, ¿no? Entonces no hay, digamos, una presión objetivo, ¿no? Tiene que estar menos de 13-8, tiene que estar menos, porque es muy difícil de llevar a cabo. Yo me acuerdo mucho de un paciente muy disciplinado, con mucho apoyo de la familia, que le controlamos la presión, y claro, controlar la presión sonaba gracioso porque tenía presiones de 15-9, 16-10, 16-11, y pensábamos y efectivamente la presión estaba controlada porque venía de presiones mucho más altas, ¿no? Bueno, el paciente vivió alrededor de 15, 20 años con esa presión y bueno, ya se murió de viejito, pero logramos controlar la presión como un factor de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, los objetivos de la presión arterial, lo que les digo, ¿no? Los objetivos de la presión arterial están siendo revisados y la tendencia es aconsejar un objetivo de presión arterial por debajo de 140 sobre 90, si es que se puede, ¿no? Y en los casos de proteinuria, por debajo de 130. La proteinuria, el paciente con proteinuria e insuficiencia renal, con proteinuria e hipertensión arterial, la presión debe ser controlada, ¿no? Preferentemente con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, preferentemente con fármacos que me bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, eso no es tan cierto, porque cada vez existe más evidencia que el simple hecho de disminuir el numerito, ya sea con calcio antagonista, sea con anticoagulativos de origen central, que sea con diuréticos, etc., pero disminuir el numerito, ya ese simple hecho mejora bastante la sobrevida renal, ¿no? Pero bueno, para no confundirnos, la droga de elección es inhibidores de enzima convertidora o antagonistas de los receptores angiotensinados.